aprender, crecer, amar. Bienvenidos a la Iglesia Internacional Eagle Mountain, el Instituto de Creyentes. Yo amo a Jesús y ustedes, pongámonos de pie y demos de adoración al Señor porque Él es digno. Señor, tú eres tan bueno y te damos gracias por todo lo que has hecho. Tú eres la luz que rompió las tinieblas. Tú satisfaces mi alma y das descanso a mi corazón. Tu misericordia me trajo vida y en tu bondad levántame con Cristo. Me levantaste con Cristo y me hiciste justo. Tú me compraste con las riquezas de tu gracia abundante y tu amor refrescante. Yo estoy hecho vivo, por tu gracia soy salvo. Señor, tú eres la luz que rompió las tinieblas. Tú satisfaces mi alma y has dado descanso a mi corazón. Tu misericordia me trajo vida y en tu amor hay bondad. Me levantaste con Cristo y me has hecho justo. Tú me compraste con las riquezas de tu gran amor, de tu gran gracia, de tu gran amor. Yo estoy avivado contigo por siempre. Por tu gracia soy salvo. Mi pecado ha sido borrado. Nunca seré el mismo. Declare, mi pecado ha sido borrado y nunca seré el mismo. Tú me has comprado con las riquezas de tu maravillosa gracia y tu amor grande. Yo he sido avivado eternamente contigo, vida eternamente, por tu gracia soy salvo. Tú me rescataste con las riquezas de tu gracia abundante y tu amor profundo. Yo he sido avivado contigo para siempre. Por tu gracia soy salvo. Por tu gracia, Señor, somos salvos. Hemos sido avivados contigo, Señor. Démosle a Dios un grito de acción de gracias. Gracias, Señor, por darnos vida. Por tu gracia somos salvos. Démosle a Dios gloria en esta noche. Démosle a Dios alabanza en esta noche. Gracias, Señor Padre, venimos a ti en esta noche y te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la palabra viviente de Dios. Y esa palabra está viva, más profunda que una espada de dos filos. Tú enviaste tu palabra para sanar a tu pueblo y te damos gracias que podemos estar firmes en esto victoriosamente. Gracias por unirnos en esta noche. Todos aquellos que estén en el internet, te damos gloria y honra por esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Salude a su vecino y luego proceda a tomar asiento. Alabado sea el Señor.
Gloria a Dios. Praise God. Well, it's good to see you tonight. Glad that Es you're bueno here. We verlos en welcome esta you. noche. Estamos We welcome contentos you. de We're glad that you're tenerlos. with Le us. damos la And also, bienvenida y we want to también welcome all queremos of dar you la that are bienvenida a watching aquellos que nos están on mirando emic.org a través from de the top of the world to the emc.org, bottom and all the desde way el topo around. We've del got mundo people hasta el watching fondo y us from alrededor. all Hay over personas the que nos están world. mirando Praise desde el God. mundo So let's entero. give them a Alabado welcome sea Dios. tonight. Le damos un aplauso. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. What's that? ¿Qué es esto? Yeah? Do you want me to read these? Okay. ¿Quieres que lea esto? Around the world, let's see. Alrededor del mundo que estoy mirando a través de we mic.org. had about 2,400 people Tuvimos with us last night. 2,400 Praise personas con God. nosotros On anoche. Gloria a the, Dios. on the Spanish broadcast, we had between 30 En and 40 el Spanish canal viewers hispano tuvimos Hallelujah. como 30, 40 watching our personas que nos very estaban first viendo ever online por Spanish primera vez translation siendo la broadcast. transmisión en We had people español. watching us from 21 Tuvimos states personas que nos están and from mirando de different countries, 21 8 countries, estados y de Canada, England, diferentes Greece, Kenya, New Zealand, países, Nigeria, de 8 and países. Zimbabwe, and the USA. That's what it says there, the USA, and had a lot of people connected with us. So we're Muchas so personas que glad you're están here with us conectadas tonight. con nosotros. We are Estamos truly contentos de Eagle Mountain tenerlos. Realmente somos realmente la Iglesia Internacional Eagle Mountain. Are you there, Cherie? Come on up here. Ven Let's acá, give us Cherie. a couple of updates on some things. Ponnos al día en unas cuantas cosas. Démosle un aplauso. Yo no sé si estuvieron con nosotros anoche. Soy Cherie Robinson y me ven siempre, me encuentran en la librería. Tenemos ofertas maravillosas para ustedes en la sección del Instituto de Creyente y de esta clase. Y si estuvieron con nosotros, teníamos panfletos y tras el panfleto van a ver las ofertas. Teníamos la oferta en especial de la integridad de la palabra en $20, 6 CDs y la guía de estudio, una buena ganga. Y si no necesitan los CDs, pueden también bajarlos sin costo a través de kcm.org. Si ya tiene algunos de esas cosas, piensen en sembrarlo a otra persona también. Ayúdenlos a caminar victoriosos en la vida. Gracias, Cherie. Te damos un aplauso. Quiero preguntarles algo, Larry. ¿Dónde estás? Porque tu esposa está separada de ti. ¿Quieres que hablemos? Es extraño verlos separados. Ok, estás con un amigo que se llama Don, por eso estás allá. Estaba preocupado. ¿Está todo bien? Todo está bien. Bueno, es el tiempo de las ofrendas. Abramos las Biblias en el Salmo 112. El Salmo 112. En el Salmo 112 quiero que vean algo que el Señor me ha mostrado hace un tiempo en la palabra con respecto a la semilla. No tengan en baja estima el valor de la semilla porque es algo poderoso. En el verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Y eso es lo que esto es lo que me puso el Señor a orar por ustedes, no solamente en sus dádivas para esta tarde, sino en las dádivas continuadas que dan para esta iglesia. Y dice aquí, su descendencia, su simiente. Les quiero hablar sobre la simiente, que también se refiere a los niños, su herencia, que va a ser poderosa en la tierra. Pero al revisarlo hace un tiempo, el Señor me mostró que también puede ser usado para la semilla que sembramos. Nuestra semilla es poderosa en la tierra. Y yo busqué esa palabra poderosa en esta tarde y significa gigantesca. Significa gigantesca. Me recuerda de lo que estaba en la tierra prometida. Una semilla enorme, una siega hermosa, una cosecha hermosa. Y al sembrar, quiero que confíen por esa cosecha hermosa, por el regreso del 100 por 1 a sus vidas, porque sus simientes, su semilla es poderosa. Y cuando usted la siembra en la tierra,
Lo que causa que sea poderosa, que causa que un dólar sea suficiente de otro dólar, es la fe que está puesta tras él. Es la fe que está puesta tras él y donde también es sembrada, en qué suelo es sembrada. Y yo creo que nosotros sembramos aquí en buena tierra, en la palabra de Dios. Así es que oremos por nuestra semilla poderosa. Confiemos en Dios para una cosecha poderosa en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por las dádivas de tu pueblo. Y yo te alabo en esta noche que su semilla es poderosa en la tierra. Y que, Señor, al sembrar esta semilla en esta noche, estamos confiando por una cosecha enorme, una cosecha magnífica en nuestras vidas. Gracias, Señor, que toda factura que tenemos está salda en esta noche. Toda necesidad está suplida completamente. Toda deuda está erradicada en el nombre de Jesús. Y Padre, verdaderamente estamos anticipando la bendición más grande como nunca, porque gran gracia está sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aquellos que necesiten un sobre para sus dádivas en esta noche pueden hallarlo en el asiento delantero al suyo. Si no lo haya, va a estar en el asiento en la fila delantera. Levante la mano y le facilitarán uno. Si está haciendo un cheque, hágalo en nombre de MIC. Los que nos estén mirando en línea, presionen el botón de contribución en línea y prosigamos con las instrucciones. Glorifiquemos al Señor. Por su palabra no tengo temor en mí. Y por su palabra la muerte no puede tragarme. Por su palabra tengo prosperidad. Y por su palabra la enfermedad no puede permanecer en mí. Por su palabra yo camino en victoria. Y por su palabra soy hecha libre. Por su nombre no tengo temor en mí. Por su nombre la muerte no me puede absorber, no me puede tragar. Y por su nombre tengo prosperidad. Y por su nombre la enfermedad no puede permanecer en mí. Por su nombre camino en victoria. Y por su nombre soy hecha libre. Por su sangre no hay temor en mí. Por su nombre la muerte no me puede tragar, no puede absorberme. Por su sangre tengo prosperidad. Por su sangre la enfermedad no puede permanecer en mí. Por su sangre camino en victoria. Y por su sangre yo he sido liberada. Por su sangre camino en victoria. Y por su sangre yo he sido hecha libre. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, te damos gracias por esa sangre y ese nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Señor, venimos ante ti con gran reverencia. Reverencia ante nuestro Dios Todopoderoso, reverencia a aquel que es el Rey del universo, reverencia ante aquel que es el Creador de todas las cosas, reverencia ante Él, reverencia ante ti. Te reverenciamos, Padre, te reverenciamos.
Estamos, nos ponemos humildes ante ti por escoger. Nos humillamos ante ti porque tú has escogido expresarte en medio de nosotros en esta noche. Nosotros abrimos nuestros corazones y te decimos, Padre, queremos conocerte, Señor. Queremos decir, Señor, queremos más y más y más y más y más comprensión, entendimiento de ser uno contigo, del mismo modo que Jesús era uno contigo, que seamos uno contigo, del mismo modo. Señor, ponga sus manos en su cabeza. Padre, en esta noche confiamos que recibimos la iluminación del Espíritu Santo. Señor, representado por nuestras manos en nuestras cabezas, oramos que la misma mente de Cristo sea avivada dentro de nosotros para entender, para tener conocimiento, para entender los misterios, el secreto que es Cristo, el ungido de Dios. Gracias por esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Eso fue maravilloso. Eso es uno de mis cánticos preferidos. Este cántico salió anoche. Hablamos sobre de las cosas maravillosas del pasado, la presencia de Dios y cómo grandes cosas suceden y cómo yo nunca he podido hallar la palabra para describirlo, como un avivamiento. Creo que esa es la palabra de Dios debe comenzar a abrirse. Siempre ha estado ahí, está bajo una corriente, pero que cosas comenzaron en los años 60 y han salido a la superficie. Esas, es como dicen, esa fuente que está bajo la tierra, que sale a la superficie en los 60 y en los 70, como salió afuera en los 80 y los 90, y la abundancia de la palabra vino, y fuera de esa abundancia, y la Escritura dice que usted se vuelve, se le embota la manera de escuchar, pierde la pericia de escuchar. Usted tiene que regresar a la misma leche de la palabra y ahí nos encontramos como un cuerpo de Cristo. Y aunque hayamos procedido con otras enseñanzas, con gran profundidad, gran revelación de la palabra que nos ha venido desde ese entonces y luego en los años 90, y aún nos hemos embotado en nuestra manera de escuchar, de reconocer la importancia, el valor, la magnitud y quién es el que nos habla. Anoche yo pensé que era poco común como se describió todo. Cuando yo comencé, no había ni un pensamiento en mi mente, ni un solo pensamiento de visitar los años 1960 y las cintas y los cassettes como eran en esos días de antiguo. Puedo decir que yo era muy joven en esos tiempos. Gloria a Dios. Pero aún yo estaba sorprendida de esto. Yo estaba meditando en eso esta mañana y cuán tierno era ese tiempo. Y yo pensé del lugar a donde nos llevó. Y yo todo lo que pensaba era, yo no dije eso, no era lo que estaba pensando compartir. Y yo me di cuenta en esta mañana, estaba reflexionando sobre eso y era el corazón de Dios compartir esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él quiere que estemos. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Ahí es donde Él se quiere expresar a sí mismo, cosas que Él quiere que sepamos de Él. Así es que en esta noche vamos a hablar de algunas cosas y vamos a penetrar en los sitios que para mí son un poco, aún los estoy descubriendo.
Quizás para algunos de ustedes han profundizado, pero para mí hablar de esto un poquito es caminando, como decir, por las aguas y para tratar de compartir lo que yo creo que Dios quiere que yo trate de compartir y mostrarle de su palabra en esta noche. Así es que van a tener que usar su fe. Quizás no lo tenga que pensar que lo tiene que usar para ustedes, pero entonces usen su fe para mí. Estaba hablando de esa canción que ellos cantaron por su palabra. Jenny Grant escribió esa canción y porque ella lo escribió porque estaba escuchando durante ese tiempo que les hablé ayer, estaba escuchando al hermano Copeland predicar sobre la palabra y de momento esa palabra empezó a hablarle a ella. Ella y Bill juntos describieron la canción. Si recuerdo correctamente, iban de camino a Nashville para hacer una grabación y estaban escuchando las cintas del hermano Copeland en el camino. Esa canción le vino a su corazón. Qué canción tan poderosa. Así es que cuando usted piensa en esa canción, tenemos que tener oídos para escuchar. Tenemos que escuchar. Cuando usted piensa en alguien que escribe esa canción, ella no la escribió porque era una lección bíblica, sino porque estaba recibiendo conocimiento que por su palabra, yo no tengo temor, que por su palabra la muerte no me puede tragar. Oh, Señor, cuán grande revelación. En esa revelación que ella escuchó mientras él predicaba y él le hablaba, comenzaron esas palabras a hablarle a ella. Solamente que cuando Jenny las escuchó con música, les cantaban a ella. Así es que estamos confiando por más y más de ellos en nuestra congregación. Así es que revisemos un poco de lo de que hablamos anoche. Hablamos, por supuesto, nuestra misión de esta iglesia, del ministerio Kenneth Copeland y de la iglesia Eagle Mountain, hemos sido comisionados por Jesús. Es una asignación para nosotros de tomar un grupo de personas y discipularlas intensamente en la palabra de Dios, enseñarle una fe que no es común y ayudarles a estar firmes, victoriosos en la vida. Gloria a Dios. ¿Y por qué queremos que lo sepa? Porque primeramente queremos que sepan que ese es el propósito de nuestra misión y eso es lo que van a recibir. Cuando ustedes vienen a escuchar al Pastor George o a mí hablar, la esperanza es que a todos que escuchen y que nosotros le hemos dado el poder de hablar a nombre de nosotros es que entiendan esa comisión, porque es importante. Porque si usted no lo entiende, esa parte de discipularlos intensamente, quizás usted se siente incómodo, pero cuando usted sabe lo que va a recibir, entonces nosotros no lo forzamos a venir. ¿Alguien fue forzado a venir? Quizás la persona a la que trajo le torció el brazo para venir, pero no fue culpa mía, yo no lo hice. Quizás su esposo, su esposa, pero yo no le hice venir. Aleluya. Así es que usted vino con el entendimiento que hay un grado de intensidad sobre lo que estamos diciendo y que esa intensidad, hay una intensidad en Dios porque Él es un Dios intenso. Él es intensamente maravilloso, es intensamente grande, es intensamente bueno. Están contentos que no es como si fuera más o menos, que no es un Dios débil, que a veces uno está seguro, que si está de buen humor en este día, así va a ser Él. No, Él es muy directo y muy cierto, intensamente maravilloso y bueno. Así es que en esa intensidad nosotros la agarramos y recibimos eso de Él. Y aquellos que quieran conocerle intensamente están deseosos de escuchar una palabra intensa. Yo escuché que personas me acusaron como si fuera algo sucio, que fuera malo, que tú eres muy intensamente, me dijeron, muy intensa. Yo me cansé de escuchar eso hasta que me di cuenta que esto era un complemento. Yo creo que nuestro mensaje en esta noche va a traer una palabra que va a ser intensamente reveladora y que le va a ayudar mucho, que le va a ayudar intensamente. Así es que al grado que usted escuche algo como esto, usted tiene que estar deseoso de ser una vasija de honor, una vasija que pueda llevarlo algo
que está listo para recibir las cosas fuertes. Así es que nuestros valores fundamentales, hablamos de eso anoche, y un valor céntrico es algo que usted tiene arraigado dentro de usted, algo que usted cree, que usted valoriza, y porque usted fue diseñado y hecho por Dios para esto, usted va a valorizar lo que usted cree, aunque no lo crea o no, aunque no lo piense o aunque no le preste atención o si le presta atención. Usted quisiera creer que usted cambia su manera de pensar, o a menos que usted vaya a realizarlo, entonces aquello que usted cree, esos son los filtros que va a ver y va a escuchar todas las cosas. Yo no recuerdo si lo compartí anoche, pero lo voy a repetir, es un buen ejemplo. Si usted tiene una creencia, si usted cree dentro de usted, usted cree que las personas están en contra suya y no le apoyan, todo lo que usted escucha y ve y experimenta va a ser filtrado a través de esa creencia fundamental. Lo va a encontrar así porque una mujer, o porque es una mujer o no es mujer, o es rico o no es rico, o si es de un color o de otro color, o que tiene educación o no tiene educación. La manera de pensar le va a llevar a escucharlo de ese modo. Y entonces, aún si quizás es con esa persona la circunstancia, quizás eso es una estimación válida de algo, pero la manera en que usted cree le hace recibir esto y usted lo acepta como verdad para usted. Y una vez que usted lo cree y lo acepta, y usted empieza a actuar como si eso era verdad. Y cuando lo hace, usted pone la fe, entonces viene el producto en su vida. Así es que va a reproducirse en usted porque usted lo diseñó de ese modo, su espíritu, su alma divinamente conectado para producir de ese modo. Así es que lo que tenemos que hacer es identificar los valores fundamentales que debemos sostener de la palabra de Dios y valorizar a aquellos por decisión. Decidimos valorizarlos al punto de que eventualmente tragan o eliminan otros conceptos, ideas, pensamientos, persuasiones, percepciones, paradigmas, pero es una aventura de la vida entera porque siempre va a haber algo tratando de echarle para atrás, va a haber algo tratando de persuadirlo de que este es un valor fundamental. El mundo está energizado y motivado y llevado a convencerle de sus propios valores y poner los valores del mundo en usted, y usted lo escucha y lo ve, y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, lo voy a ponerlo de este modo, todos tienen una manera de inyectarse del mundo y está en los valores. Por otro lado, hay muchas cosas que el mundo hace que no es bien suave, que son claras. Así es que aquellos de nosotros que estamos conocedores de la palabra de Dios, ponemos estas cosas a un lado, cerramos nuestros ojos y oídos a ellos. Pero usted escucha ese mensaje suave y si no es ligero de juzgarlo con la palabra de Dios y no está arraigado su valor, entonces esas cositas suaves empiezan a suavizar al punto de esas cosas que parecían terribles para usted nos parecen muy malas, y también es el reverso. Si usted empieza a llenar su alma y su espíritu con la palabra de Dios, entonces esas cosas que antes no se veían tan malas se van a volver repulsivas a nosotros. Eso nos pasó a nosotros con las películas. Yo recuerdo una película que habíamos visto hace unos 20, 25 años. Pensamos que era bien cómica la película. Así es que 25 años después estaba en la televisión, así es que dijimos, vamos a verla. Y empezamos a mirarla y nos estábamos mirando unos a otros y dijimos, pensamos que eso era cómico. Yo no recuerdo que esa escena estaba ahí. Así es que apenas se podía ver la película. No podíamos hacer nada ni cerrar los ojos. Después de un rato, no pusimos el esfuerzo de ver la película. Usted seguía mirando pensando, quizás había algo, verdaderamente miré esa película.
Así es que se tiene que arrepentir de cosas que pasaron hace 25 años. Así es que nuestros valores y el número uno es que le damos la palabra de Dios el primer lugar en nuestra vida y le hacemos la autoridad final en nuestras vidas. La palabra tiene el primer lugar y es la autoridad final de nuestras vidas. Y vimos un par de escrituras para que podamos saltar de este lugar, pero para los que hayan estado aquí y otros que no hayan estado, para refrescarle la mente, en Deuteronomio capítulo 6. Y recuerden el contexto de estos versos a la luz de lo que les he compartido. Los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros? El mundo. Representa Egipto, el mundo. Es un tipo del mundo. En este procedimiento de salir de Egipto, Dios los sacó de Egipto. Sabemos, esa es la parte que está en Génesis y Éxodo. Los sacaron de Egipto. Pero ahora el resto de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio está obrando en sacar de Egipto de dentro de ellos. Así es que pueden ver que los principios fundamentales en estos primeros libros de la Biblia, los fundamentos y los principios que están puestos aún son esenciales para nosotros para mantener a Egipto fuera y para mantenernos fuera de Egipto y a Egipto de fuera de nosotros. Así es que en Deuteronomio 6, verso 1, estas son las instrucciones, las leyes y los estatutos que el Señor Jehová nuestro Dios me mandó a que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Él dijo, esta es la manera que te vas a quedar en la tierra que te estoy dando, que vas a estar en el reino. Este es el modo en que permaneces en la tierra de lo que Dios te ha dado, la tierra que está llena del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y para ser nacido de nuevo, para ser trasladado al reino del Hijo de su amor. Y así es como nos debemos de conducir en ese reino mientras estamos en el mundo, para que temas a Jehová tu Dios y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí vemos inmediatamente, cada vez que Dios te diga que haces algo, puedes ver que la obediencia producirá una bendición. Hay respuesta significativa. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que haga, por eso es que Él nos dice que hagamos esto. Confiamos en esto. Todo lo que Dios nos dice que hagamos tiene una consecuencia o un resultado que siempre es parte de la bendición. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que, ¿cómo lo vas a hacer? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las vas a hacer que te penetren y las enseñarás diligentemente en las mentes y corazones de tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando camines por el camino, al acostarte y al levantarte. En otras palabras, todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Lo haces por constantemente haciendo la referencia de todo lo que te pasa en tu vida a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de esto? Pregúntale a tus hijos qué dice la palabra. Y no toma mucho tiempo y te van a citar qué dice la palabra. No van a tomar mucho tiempo y te van a corregir a ti. Yo recuerdo en una ocasión, Aubrey estaba muy pequeña, estaba sentada en el mostrador y yo estaba sacándome las cejas. Cuando tienes las cejas de Copland, tienes que sacarte mucho. Tienes mucho trabajo. Estaba sacándome los vellitos de las cejas
Y ella dijo, y yo dije, eso duele. Ella me miró y me dijo, tú no estás, no te duele, estás sana, me dijo ella. What are you going to say? ¿Y Amen. qué respondes a eso? Amén. Amen. Amen. So when you start talking it to Así que them, cuando they usted will se lo talk dice a back to sus you. hijos se lo van a decir a usted de regreso y le van a corregir. Gracias a Dios que le van a corregir. Amen. Amén. You shall bind them as a sign upon your Y las hand, atarás they shall be como as una señal en tu mano, frontlets estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa? Que siempre va a estar al frente de tus ojos literales en tus ojos. No es figurativamente, sino en los ojos. Yo he estado bajo presión con respecto a una circunstancia, una situación donde fui pues que me estaba bajo presión de pensar en contra de la palabra. Así es que yo anoté varias escrituras y lo puse en tarjetitas y lo ponía en mi mano, declarándola a través del día. Yo recuerdo en una ocasión que había una serie de versos y yo tomé mi Nuevo Testamento y yo lo mantuve conmigo y tenía que ir de compras y en el tráfico, cuando paraba la luz, yo seguía leyendo la palabra. La llevé al centro comercial. Esa palabra la mantenía conmigo delante de mis ojos. Abrí ese Nuevo Testamento. Lo ponía ante mí. Proverbios 6, 20 al 22 dice que tenemos que atar las palabras, atarlas a nosotros continuamente. La versión en mensaje dice que se envuelvan en la palabra desde la cabeza hasta los pies, atarlas en tu cuello como un pañuelo. Que te guíen, te mantengan, que te hablen, que sean luz para ti y van a ser el camino de vida para ti. Así es que anoche hablamos que cuando usted pone la palabra en usted, cuando es lo que le está hablando, cuando está entrando a su oído, tenemos en nosotros la palabra corriendo toda la noche, ponemos grabaciones, tenemos a alguien que esté platicando, ponemos escrituras grabadas, siempre tenemos algo que está corriendo. Yo puse un televisor y un receptor en mi baño para estar mirando a Bill Winston y el programa La Voz de la Victoria y a Keith Moore y a quien más escucho a Perry Stone. Y hay otros que yo estoy mirando, pero son personas, son ministros que regularmente los tengo en mi hogar, los tengo todo el tiempo, los escucho todas las mañanas. Mientras hacemos algo, empieza a penetrarnos la palabra, pero cuando la palabra le empieza a hablar usted sabe que es cuando usted primero le penetra la palabra, pero cuando la palabra le habla, yo he despertado a veces escuchando las palabras saliendo de mis propios labios, escuchando a mí misma declarar algo o una respuesta que viene dentro de mí, una respuesta que viene a su mente. La escritura le viene a usted a veces y usted dice, no entiendo por qué esa es la respuesta hasta que la busca y comienza a guiarle. El Espíritu Santo le lleva de este paso a este otro paso y le habla, le está guiando a través con el consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vuelve su maestro, su guía y le lleva por el camino de la vida. Es un camino, no es un punto. Es un camino, le lleva a un lugar, le lleva de donde usted está hasta donde usted necesita estar en el camino, donde usted va de camino, mientras va de camino. Amén. ¿Qué significa poner la palabra primero? Bueno, por definición de la palabra primero, significa el tope del orden. Pero usted no pone la palabra de Dios en su lista de cosas de hacer y usted se sale de la cama y lee su escritura y gracias a Dios esa es la manera de empezar. Pero si usted no deja que la palabra se convierta algo más en su vida que esto, si usted piensa que realmente que usted puede engañar a Dios, que pone la palabra en primer lugar porque lo hizo primeramente en la mañana y de momento eso le amerita a usted un lugar. No es que no amerite nada o se haya ganado nada. Si esto es todo lo que se vuelve para usted, se va a secar. Usted va a estar cansado de la palabra, va a estar leyendo la palabra, va a estar encerrado. Al final del día no se va a dar cuenta ni que leyó.
puede estarla leyendo con sus ojos y en su mente puede haber otra cosa. Yo mencioné esto la semana pasada en la lección. Estábamos hablando de la alabanza y el desarrollo de la alabanza con respecto al espíritu fuerte. Y una compañera me dijo que estaba en oración un día y estaba luchando. El Señor le dijo, ¿puedes dejar de hacer eso? Y él le dijo, Señor, estoy orando. Le dijo, detente. Y ella le decía, Señor, estoy orando. Bueno, si no lo estás disfrutando, ¿cree que yo estoy disfrutando de esto? Le dijo el Señor. ¿Te estoy molestando aquí? Le dijo el Señor. ¿Le has hablado a alguien que usted tiene ese sentir que de veras quiere que le hable, pero se dan cuenta que solamente le honran con la presencia? Es del mismo modo con la palabra, usted pasando tiempo en la palabra y la lee y usted no recibe nada de ella y está haciendo su responsabilidad como si tú estuviese haciendo la lavandería, pues entonces no va a recibir nada de ella. Otro riesgo que tomen esto es que se vuelve una cosa religiosa. Mira la palabra sin vida y va a notar cosas, pero las cosas que va a notar van a ser cosas que lo pone en, no lo libera, sino que lo amarra. No, empieza a ver las cosas no como que Dios lo quiere bendecir, sino que usted se siente legalizado. Esto empieza a hacer que otras personas se sientan legalizadas. Es triste, pero quizás no ha notado que hemos hecho unos cuantos cambios. Gloria a Dios aquí en este lugar. Gracias Dios por ayudarnos. Pero las personas, tuvimos unas cuantas personas que se quejaron. Todo el mundo se quiere quejar por algo. Se estaban quejando por la música, que no me gusta esto, que no está ungido. Y poniendo cosas feas. Y yo dije, ¿en qué parte del Espíritu estabas escribiendo estas cosas? ¿Estabas trabajando? El punto es que cuando usted empieza a tomar la palabra para hacer críticas, para criticar a otra persona, cuando usa la palabra y usar palabras bíblicas para hacer su juicio en otra persona, usted está a riesgo de ese juicio venir hacia usted. Así es que antes usted comience a decidir de si algo es ungido o no, usted considérelo. Y con respecto a las cosas de la iglesia, pues puede orar por nosotros, el pastor y yo, especialmente el pastor, se le ha dado la responsabilidad y la gracia de asegurarse que lo que hagamos es ungido. A veces no lo hemos hecho bien y usted, gracias a Dios por la gracia y la misericordia. Pero por otro lado hay otras cosas que hemos sentido que es a la unción, estamos llegando delante, pero hay otras nuevas unciones y hemos visto cosas nuevas. No queremos perder a Dios porque hay algo nuevo hoy que no sabía que existía ayer. Así es que, ¿qué significa la palabra primero? ¿Cómo ponemos la palabra primero? Es que es previa a todo lo demás en tiempo, orden e importancia, teniendo el lugar más alto y prominente en preferencia a otra cosa. Es la voz más alta y de liderazgo, en el lugar primordial, sobrepasando a otros en rango, dignidad o excelencia. Y yo creo que si yo puedo seguir más allá de esta noche, pueden entender por qué la palabra merece esto. Antes de todo, que esté en consideración, en primer lugar, de todo y sobre todo, a la luz de esto. ¿Qué significa? La palabra dice que busquemos primeramente el reino. No es algo que usted hace primero y luego hace otras cosas. Es primeramente, siendo que es el paraguas, bajo todo tiene que ser hecho. Todos los negocios tienen que ser hechos con el reino en mente. Toda la vida tiene que estar formada con la palabra de Dios en mente. Todas nuestras relaciones con Dios tienen que estar puestas con la palabra de Dios en mente. ¿Cómo puede entender y conocer un Dios que no ha visto? ¿Qué es lo que va a juzgar? Las personas están juzgando la unción de manera de cómo se siente o lo que le gusta o no les gusta. ¿Cómo lo puede hacer?
Primeramente, Dios es más grande que nuestros sentimientos, número uno. Y número dos, el diablo afecta nuestros sentimientos también. Así es que tenemos que tener algo más seguro y más firme, por lo cual juzgamos todas las cosas que llamamos Dios. Y eso es su palabra. Gloria a Dios. Así es que penetremos en otras cosas en esta noche. Juan capítulo 1. John 1. Vamos a ir derecho a Juan capítulo 1, la epístola de Juan. In the beginning, En el principio era el verbo, and the Word y was el with God, verbo era con Dios y el verbo was God era Dios himself. mismo. The Word was El God verbo himself. era Dios mismo. Not just that the No Word solamente agreed que with la God, palabra estaba de acuerdo con Dios o el verbo estaba de acuerdo con Dios, que estaba de acuerdo con Dios tanto que era como Dios, 100% absolutamente como Dios. No, not what it says. no, eso no es lo que The dice. Word La palabra o el verbo era Dios mismo, absolutely absolutamente Dios. in every regard, Y en todos los aspectos, en todas las características y naturaleza de Dios, la palabra es la misma. Somebody say to me, Alguien me dijo, describe in one word. describen una palabra, dígame en una palabra la naturaleza o el carácter de Dios. Amor, What else about him? otro, Faithful, fidelidad, truth, verdad, life. vida, Can hear. Peace. paz, Sorry. Mighty. poder. Okay. So is the word. Así es la palabra. This word. Del mismo modo esta palabra es amor. Now, some of these things we're gonna Algunas de say estas cosas vamos a decir y porque las estamos diciendo y es verdad y aún no es, no es hablada en contrario a lo que nosotros decimos. Usted no la critique. Si usted empieza a argumentar eso en su mente, shallow level. usted lo pone en un lugar bajo. Did this say that God in the word, that God is, that the word ¿No is God? dice Did it que say la that? palabra es Dios, que el verbo es Dios? Correcto. Is God love? ¿Es Dios amor? Then the Sí. word is love. Entonces la palabra es amor. Is God faithful? ¿Es Dios fiel? Entonces la palabra es fiel. Can God lie? ¿Puede mentir Dios? No, entonces la palabra no puede mentir. What is God's position? ¿Cuál es la posición de He's Dios? God. What is, Si Él what es is his- Dios, If he's, when you say si God, tú dices then Dios, he is entonces above. He is Él es supreme. sobre todo, Él es supremo. Does he outranks everything? Que si Él es más alto del rango de todas las cosas, sí. Él es todopoderoso, sí. Él es Señor, sí. Él es Rey del universo, sí. Entonces la palabra es Rey. Entonces la palabra es todopoderosa. Entonces la palabra es suprema. What about his ability? Con respecto a su habilidad, What's God's ability? What ¿cuál can he es la do? habilidad de Dios que puede hacer Dios? Anything. Él puede hacer cualquier cosa. Everything. Todas Except las cosas not- excepto que no puede he's mentir. all Él es todopoderoso. so is the word. Así es la palabra. With God, Con Dios is nada es imposible. the word. Con la palabra nada es imposible. So with everything we Así es just que said con about todo God, lo que we said declaramos about de his Dios lo word. decimos de su palabra. Verse 2, El verso 2, he Él was with God. estaba con Dios. Who was with God? ¿Quién estaba con Dios? The word El was verbo, with God. la palabra estaba con Who Dios. is he? ¿Quién But es the Él? word. In the beginning Sino la was palabra. the En el word. principio era el The verbo, la word palabra y was el with verbo God. estaba The con word Dios y was el verbo, God la palabra era himself. Dios mismo. He, the word, Este era was en el present principio con originally Dios, with estaba God. presente Now, let's originalmente replace that. con We'll come Dios. right back, but look in Vamos a Hebrews. regresar a esto, pero miremos en Hebreos, Hebrews 4. Hebreos 4. What does the King James say right there? ¿Qué dice en la versión americana de King James?
En el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amplified says, En la versión "For the word amplificada that dice, God porque la palabra que speaks." Dios habla. I just want to call attention to that. We'll come back Quiero to it. But que anyway, pongan verse atención a 12, esto. "For the El word that verso God 12, speaks porque is la palabra alive, que Dios habla está full of viva, power, llena de makes poder, it active, la hace operative, activa, energizing, operativa, and effective. energizada y It is efectiva. sharper than Es any cortante two-edged más sword, que toda espada de dos penetrating to the filos y dividing penetra line of the hasta breath of partir el life alma y el and the immortal espíritu spirit, y the joints el and marrow, espíritu the inmortal, deepest las parts of our coyunturas nature, y los tuétanos, la parte exposing, más profunda de la sifting, naturaleza, analyzing, exponiendo, and judging the analizando y very thoughts juzgando y and discerniendo purposes, los King James says, pensamientos intents y of the las heart. intenciones del corazón. The word La palabra discerns. discierne, The word la palabra reads. You think lee. you're reading the word? Usted piensa que está leyendo No, la it's reading palabra you. le está leyendo a usted. Lo está leyendo a usted. That's pretty good, isn't it? Yeah. I get extra for that somehow. That was really good. Yeah, if I'd come up with it by myself, I guess I could get it, Ella, but I didn't, so praise the Lord. gloria a Dios. So the word, it says Así es it que la palabra penetrates, dice it que divides between penetra, que soul and divide spirit. entre el alma y Man espíritu. cannot do that. El We hombre no puede get hacer things from the esto. word, we try to Tenemos cosas categorize de it, la palabra, but la nonetheless it is categorizamos, only pero the de todas word that can maneras give you solamente es the la knowing the palabra difference que in sabe you la diferencia between en what's in usted your spirit, what's in entre your qué es lo que soul. está en su espíritu, en Only lo que the está en word su knows how alma. to Solamente reach your la soul, palabra puede reach your alcanzar spirit. su espíritu, Only the su word alma. knows how to get Solamente to la palabra the sabe very cómo core ir part of your being. Only al the word núcleo can de change su that ser. core Solamente la palabra puede to be cambiar like ese God's word, fundamento be like His word. céntrico para que sea como But now watch Dios. this. Pero mire esto, Verse 13. en el verso 13. Not a creature Y no hay exists that cosa is creada concealed que from no His sea sight. manifestada en Whose su sight? presencia. ¿En presencia de quién? The word. En presencia de la palabra. Nothing is Nada concealed. está oculto. Nothing can be hidden. Nada puede ser oculto. No person, Ninguna persona, no thing, nada, no circumstances, ninguna circunstancia, nothing past, nada pasado, nada presente, nothing future, nada futuro, no thought, ningún pensamiento, ninguna idea, no intent, ninguna no intención, purpose, ningún no propósito, consideration, ninguna things that are consideración, hidden cosas to que you están of ocultas your para own, usted things that you don't even de know su about mismo you. ser, cosas que usted no conoce de sí mismo. Nothing Nada is hidden está oculto from the Word of God. de la palabra de Dios. That's why we can look to Por it and eso see es that que la it podemos ver y covers darnos cuenta que every cubre aspect todo on aspecto, every level, en todo in nivel every y dimension en toda of our dimensión lives. de nuestras vidas. It reads through even Lee passive aún glances between people that pasa don't even las know. miradas de las personas que aún no se conocen. Not a creature exists. Ni una sola that is criatura concealed from His existe sight. que sea oculta de su All things are presencia. open and Todas las cosas exposed, están naked abiertas y and expuestas, defenseless to the eyes of desnudas Him e with whom we indefensas a have la to do. vista de aquel a quien tenemos que dar You cannot cuenta. sin from Him. Usted no puede ocultar pecado That's de usually él. what people try to hide. Eso es lo Tell que them, they don't usualmente mind las God seeing personas tratan de everything hacer. else. No que Dios no ve They todas las usually try to cosas, hide it, and pero they think they're tratan de hiding it from God. ocultar If el I don't pecado pay attention, pensando or if I que don't ocultan pay el any pecado si attention, no or lo if I don't pienso, notice si it, no He's not presto noticing, right? atención, si Or pienso He's que él not no lo noticing it if nota, I don't feel bad about porque it. no lo nota si yo no me siento mal. No es así. Everything Todas las cosas is naked and están exposed desnudas y before expuestas o Him. abiertas ante Él, Have to do. a quien tenemos que dar cuenta. Is alive. La palabra está There never was viva. a time when Nunca ha habido un God momento en was que without Dios the Word. estuvo sin la palabra. It can be challenging to our Puede minds ser to un reto a consider nuestra God imaginación outside reconocer a the Dios concept fuera of del time. concepto de tiempo. That's challenging for Eso us es un reto para because we're nosotros so subject porque to it. estamos I tan don't think sujetos God a wants tiempo. us Yo to no be. creo que Dios quiera que lo seamos, pero estamos aprendiendo. Bill Winston realmente tiene
una buena conocimiento de esto, de no estar limitado del tiempo. Y el tiempo no es un calendario ni un reloj. It's all in there in physics. Está envuelto en la física y en la dinámica y en las físicas de quantum y en todas esas cosas. Be in the spirit. Yo tengo que estar en el espíritu para poderlo entender. Aleluya. Hubo un tiempo, yo recuerdo en una vez en particular, Mary Lou estaba conmigo cuando estábamos un puñado de nosotros, estábamos orando en el grupo y entramos en el espíritu y yo empecé a profetizar de cosas Physics and talking. y en la física y hablando del tiempo y el espacio y dimensión See, I don't even y misericordia de Dios, no sé. Yo no sé cómo fue que lo hicimos y no lo grabamos. Yo quisiera que estuviese grabado para aprender más algo so. o algo más. But God has never De been todos modos, Dios nunca ha estado sin la palabra. straight back to Así es que regresemos a Juan, la epístola de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. originally with God. El verbo estaba presente originalmente con Dios. Y la mejor manera de entenderlo es declarar es que en el principio, quizás en el principio del tiempo, pero el tiempo comenzó con Él. Okay, so in the beginning, En el principio no es cuando Él comenzó, es cuando comenzó el tiempo, pero el tiempo comenzó en Él o con Él. Así es que Él estaba presente con Dios y todas las cosas, o la palabra estaba presente con Dios y todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. made, En Él y no hubo nada que fue hecha fuera de Él. Todas las cosas fueron hechas y se hicieron existentes a través del verbo, a través de la palabra. ¿Quién es Él? La palabra. things were made and Todas las cosas fueron hechas through the word. y existieron por la palabra. Y sin la palabra, sin el verbo. Así es que sin la palabra o el verbo, no había ni una sola cosa que no fuera hecha. All things. All things. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el verbo, a través del verbo. This word, I think that's why Miren esto, en la versión amplificada. brought into Las cosas se convirtieron en existencia. I don't know why we've seen too much TV, okay? Nosotros miramos mucha televisión, así es que tenemos esta idea de que en la creación It's like a poof. fue como que algo estalló y salió algo. It's much more wonderful than Es más maravilloso que eso. Veamos Génesis capítulo 1. Here are these same words. Aquí están las mismas palabras. En el principio. In the beginning, God En el principio Dios creó los cielos y la tierra. and the earth was Y la tierra estaba, en el hebreo esa palabra es se convirtió. something nasty. Así es que algo feo sucedió entre el versículo 1 y el 2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Me gusta escuchar a la hermana Billy Brim enseñar sobre esto, hablando de la palabra en hebreo, se recuerda tohu vavohu, porque se recuerdan porque eso es como es la habitación de un joven. Es un desastre. Las cosas están fuera de orden, pierden su orden. ¿Ok? So the Spirit of God Así es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, let there be. sea la luz, y fue la luz. Now the Hebrew is En hebreo es más fuerte esta palabra y dice, y Dios dijo, luz existe, o luz, créate. Y añadido a esto, con lo que acabamos de leer, donde dice, y las cosas fueron traídas a la existencia. there is nothing No hay nada que exista that was not first. que no, primeramente no estaba en Dios. So let me ask you this. Les pregunto esto. Where did the light come from? ¿De dónde vino la luz? ¿De dónde vino la luz? ¿De dónde estaba la luz? Él la sacó de un almacén o de algún sitio, la trajo. ¿De dónde la trajo esa luz? La luz estaba en Él. La luz estaba en Él. ¿Qué dice en Santiago?
que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de qué? Del Padre de las luces, the originator, the el originador, el Padre, la fuente, el comienzo. so God Así es que Dios, que es luz, la Biblia dice que Él es fuego de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, que miran a su rostro. Así es que, ¿qué existe aquí? ¿Qué es lo que nos imaginamos? so God looks within Así es que himself, Dios se mira a sí mismo. chooses what Él he escoge wants lo que Él quiere de dentro de to be sí expressed. para ser expresado. And he looks in there Y and Él he se mira a sí identifies mismo y it Él se and lo says, identifica y declara, sea la luz. "Be." Luz, créate. How did that light ¿Cómo in puede esa luz en Él out of him? salir de Él? The word. La palabra. But it was the word Pero in fue la him palabra en Él that delivered the light que liberó la luz through the spoken. a través de la palabra hablada. The entrance of La thy entrada word de tu palabra brings trae light. luz. So the word Así es que la palabra connected conectada what God called for, con lo light, que Dios declara, la luz and when conectada, he released the word, cuando Él habla la palabra, se convierte, se manifiesta la luz en las tinieblas. ¿Recuerdan aquí de las tinieblas, de las aguas, las profundidades? forth, Que trajo adelante, it says the entrance, so dice que la entrada, brought forth light así es out que of trajo God la luz into de fuera de Dios hacia las tinieblas, de dentro de Dios hacia las tinieblas. Así es que la palabra lo trajo, lo sacó de Dios. we can see if we were to read Podemos through ver, Genesis si podemos chapter leer 1, desde verse Génesis 5, capítulo God 1, called. verso 5, dice, Verse llamó 6 Dios. En el and verso 7, 6, God said, 7, Dios and declaró verse y 8, se convirtió en el God verso called. 8, Dios But you llamó. notice, Y this is tomen a nota, pattern here. este es un He patrón. said, Él declara, was, se he convierte y Él llama. Verse 9, El verso God 9, said, and it Dios was. declaró Verse y 10, eso God fue en el called. verso 10, Dios llamó. Verse 11, God Verso 11, said, and Dios it was. declaró y así fue. Verse 14 and 15, Verso God 14 y said, 15, and it Dios lo was. Verse declaró y 20, así fue. God said. Verso Verse 20, 24, Dios lo God declaró. said, Verso and it was 24, Dios so. lo dijo y así fue. So throughout Así the es que book, first chapter of a Genesis, través del primer 14 capítulo de times Génesis, it either 14 declares God veces said declara que Dios or God dijo called. o que Dios llamó. So we see here the Así es que word podemos is, ver que what la is this? palabra, What else is ¿qué God es la calling to do palabra? out there? ¿Qué está llamando Dios a hacer? What is he doing? ¿Qué es lo que Él está haciendo? First he brings forth something Primeramente out of himself. trae algo, Says he saca algo de dentro de sí, or dice he Él said, llama, "Light be." o Él In declara verse hacia 5 la it luz. En says el he verso called 5 the dice que light Él day llamó and a the la luz darkness días called y a la night. noche los llamó noche. So what happened Así here? es que, ¿qué sucedió aquí? Light came out Salió la and luz then he de Él began y to luego detail it. comenzó a dar el detalle. He called it Él la llamó este called nombre, it Él llamó that, aquello and este began to nombre y detail it comenzó a in detallarla en And the categorías. same thing as Y he lo mismo drew these out sucedió of himself mientras él and then dibujaba cosas, las sacaba dentro de sí, las especificaba, las categorizaba, los llamó aquello o lo otro. Let the earth bring forth Que new la tierra vegetation. traiga vegetación. Y así fue. Anyway, we don't have time to go into No all tenemos those, tiempo de but you mirar can see estas it. cosas en So in particulares. all of Así es creation, que en toda God is looking creación, within Dios está himself mirando de dentro and de sí mismo y identifying what he wants identificando and lo que Él calling quiere for. hacer y llamando, sacando. He called for, he Él said, he llamando, Él identified it, lo he identificó said, y Él lo and so the declara. word Así es brought que it la forth palabra into lo saca existence. a la existencia. So when he Así es que called cuando Él for, llama, let me find a good one here. When he said, cuando Él dice, well, let me just, there's so many things. hay So when varias God brings cosas. this thing to Cuando himself, so could somebody just tell me why there are so many alguien me bugs in puede the decir world? por qué hay tantos Could insectos somebody en el just tell me mundo, why even
¿Alguien me puede decir por qué hay tantas flores y plantas y pescados? Porque hay pescados en el océano que no han sido descubiertos. Porque aún estamos descubriendo más. Está buscando un magazine y hay algo extraño que encontraron en el fondo del mar que nunca habían visto. Alguna criatura, un insecto, una planta. ¿Por qué? Porque Dios estaba expresando algo de sí mismo. Así es que Él dijo, la tierra traiga vegetación, y entonces empezó a llamar los diferentes tipos y cada uno de ellos para expresar un aspecto de su carácter, de su ser, de su naturaleza. ¿Cuántos colores piensas que existen? Pero todos ellos, porque están ahí, Él empezó a expresar algo de dentro de sí y cada cosa fue entregada por la palabra. La palabra los llevó a existencia y todas estas cosas fueron expresadas de sí. Él buscó lo que quería de dentro de sí y la palabra lo trajo. Él lo llamó, lo declaró, dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y como una nota al calce, Dios trajo estas cosas en categorías, cosas más específicas que otras, pero Él habló de que Dios dijo que la tierra traiga animales vivientes de acuerdo a su clase. Y todas estas cosas es que tenemos categorías de criaturas. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Él las trajo a Adán y le dijo en Génesis 2:19, dice que las trajo a Adán para ver qué nombre les daría a Adán. Así es que Adán actualmente estaba responsable de tomar el próximo paso de la creación. Así es que él no estaba dando ninguna etiqueta ni poniendo algo. Vamos a ver cómo llamarle esta cosa que tiene esa nariz. Él estaba declarando esta categoría y esta clase y aquella clase y estaba categorizándolas. Dios estaba obrando en él. Tú tienes el dominio. Tú tienes el dominio. Ve y llámalas por su nombre. ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? ¿Qué ves en mí? ¿Cómo le vas a llamar a eso? Aleluya. Ven el poder de las palabras obrando en Adán. Regresando a Juan capítulo 1 de nuevo. El verso 4. Y en él había vida, y la vida era la luz del hombre. ¿En quién estaba la vida? Les pregunto de nuevo. ¿En quién estaba la vida? En la palabra. Y la vida o la palabra fue la luz del hombre. La palabra era la luz, la vida, y la vida era la luz. ¿Qué es la vida? La vida en griego es Zoe, es la fuente de vida, es la vida para vivir. Es en su esencia pura, es Dios. Dios es nuestra vida. Y aún esta palabra es nuestra vida. Nosotros leemos y pensamos que se supone que pensemos, es vida para mí. Esto es más literal, no es un concepto, es la palabra que mantiene vida en usted, aunque usted lo sepa o no. Es porque Él lo declara, es porque usted está aquí, es porque lo declaró, por eso es que su cuerpo se mantiene, porque lo declaró es porque hay vida en usted. Si esa palabra alguna vez quede corta de ser de Dios, entonces la vida dejaría de existir en usted. Su palabra es lo que sostiene la vida. Y es su palabra entonces que se vuelve la luz. ¿Qué es la luz? La iluminación. La luz, la iluminación o la revelación. La revelación de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Y no importa cómo lo vea, a mí me gusta leyendo los escritores judíos y pueden ver en la creación del hombre y pueden ver
cómo todo el tiempo estaba todo en la creación, y pueden ver que otras personas que estudian dicen que Jesús, y pueden ver la iglesia, pueden ver a Israel, y pueden ver las naciones, pueden ver todo el tiempo del plan del hombre. Todo está perfecto, todo está unido, y todo esto es el resultado de la palabra, de lo que Dios tenía dentro de sí. Y la palabra era más de que Dios dijo que la luz fuera. No era como cuestión de prender la luz. La luz se volvió la base, el fundamento para toda materia. La luz era el fundamento. La luz y el tiempo tienen que ver uno con el otro. Y la rapidez de la luz y el tiempo. Yo estaba mirando algo en Einstein, sobre Einstein el otro día. Estaba hablando de la luz y la curva de la Tierra, cómo el tiempo se afecta. Es algo asombroso. Por eso que cuando Einstein empezó a pensar en esa área, él dijo, yo he hallado a Dios. Él lo declaró. Así es que en él estaba la vida, y en la vida estaba la luz del hombre, la iluminación, la brillantez. La palabra en hebreo para luz es or, o aura. Y en medio de esta palabra está la palabra Torah, el Torah, la palabra de Dios. El Torah, la luz de Dios. A los judíos les enseñan esto, los creyentes les enseñan esto desde el principio. Ellos lo entienden, mientras lo más que puedan fuera de la revelación de Jesús. Saben tanto que no sabemos, y aún sabemos nosotros cosas que ellos no saben. Debemos unirnos, ¿no creen? Así es que el problema que tenemos es pensar en la palabra de Dios como solamente las letras en una página. Pero tenemos que pensar más alto que esto. Así es que les pregunto, y quizás esto nos ayuda. Yo me hago esta pregunta. ¿Mis palabras están en mí antes de yo hablarlas? ¿Están mis palabras en mí antes de yo hablarlas? Esas palabras, piense en que están vivas en usted, no palabras que escoge, sino que están vivas en usted. Y yo pensé en esto. Ocasionalmente me doy cuenta de esto. Cuando el amor o el odio o la ira están tan intenso que puedo escucharlo y sentir esas palabras. ¿Saben a qué me refiero? Cuando usted de momento se da cuenta de esas palabras, están vivas en usted. Y cuando usted dice palabras, cuando esas palabras bajo eso, esas palabras van a estar llenas, bajo lo cual lo respalda. Las palabras están llenas de cosas, pero es cuando usted se da cuenta, y puede matar a una persona con sus palabras. Puede matar sus vidas, sus sueños, sus esperanzas, sus aspiraciones. Pueden cambiar su camino, puede cambiar de camino, puede poner el camino de sus hijos a menos de manera que ellos no se puedan recuperar y no reciban una revelación por sí mismos. El poder de la vida y el poder de la muerte están en las palabras. Así es que considere eso. Esas palabras están vivas en usted por un momento. Imagínensela dentro de usted, que esas palabras empiezan con esa intensidad, empiezan a tomar. Usted reconoce la naturaleza de esa palabra que está en usted, es de usted, pero es separada de usted, porque usted la puede ver dentro de sí, la puede ver, la puede sentir, la puede pensar, la puede identificar. Está dentro de usted y es usted. Y aún usted la puede identificar, pero aún la puede separar de sí mismo. Y ese es en el nivel humano. Nos damos cuenta cuando son intensas. Piensen esto en el nivel de Dios. Dios siempre está al tanto. La palabra está siempre avivada en Él. Siempre está ahí. La palabra de Dios, cualquier palabra, toda palabra, todas sus palabras, todo Él está al tanto de todas sus palabras todo el tiempo.
Toda palabra de Dios siempre ha estado en Él, still in him, todavía está en Él and it's alive. y está avivada. It's a part of the personality. Es una parte de la personalidad de Dios, es parte de su personalidad. Proverbs in places En proverbios, en lugares, ustedes notan en partes de los proverbios que cambia. A veces es Salomón hablando, diciendo que estas son las palabras a mi hijo y atiende a mis palabras. the end of it, and it's Y al final dice, words of Solomon's las palabras de la madre de Salomón. Él está repitiendo lo que le dijo su madre, pero hay lugares como en Proverbios 8, maybe I'll just flip over quizás busquemos para mostrarle que de momento doesn't sound the same. no suena igual. Él está hablando diferente, de manera diferente. Proverbs 8:6 is an example. Proverbios 8:6 es un examen. Se escucha porque yo hablo cosas excelentes y preciosas. La abertura de mi palabra es por cosas correctas, porque mi boca hablará verdad y lo erróneo All the words of my mouth está are mal. Todas las palabras de mi boca son justas y no hay nada contrario a ellas. ¿Son la verdad o están en desorden? Y usted empieza a ver, no es Salomón hablando. and he identifies himself as wisdom. Y se identifica a sí mismo como sabiduría. Wisdom, Así es que la sabiduría, hablando tangible sabiduría, something. no es algo intangible. La sabiduría es Dios. La sabiduría es una persona. Person. Es una persona. Word is a person. La palabra es una persona. This person. Es una persona. Esta persona es parte. Your words are in you. Es como las palabras que están en usted. Las palabras de Dios es Él. Es claramente Él. It's so one with him, and he Las is palabras son God. uno con Él. El verbo es Dios. La palabra es Dios, la personalidad de It Dios. has a voice. Y tiene una voz. Su palabra Voice. tiene una voz. And this is how wisdom sounds. Ahí es como suena la sabiduría. Así es como suena la voz de la sabiduría. Así es como suena cuando Él habla. Así es como suena. When God speaks, Cuando Dios habla, it's his word, and es he su is palabra never diminished. y Él nunca disminuye. Él se mantiene en sí. Así es que las palabras que están en Él, cuando salen de Él, aún son Él. 1:1, did you notice Juan this? 1:1 notan que dice, el verbo estaba con Él y el verbo de la palabra era Él. So it's Así es que es Él adentro y aún word was outside. ahí estaba la palabra fuera de Él y aún es Él. Now that may sound strange. Well, how can Eso that be? suena extraño. Dicen, ¿cómo puede ser posible? Es simple. Por ejemplo, le doy un ejemplo que he podido entender en Years or so, por los pasados 50 años. El ADN. take a little flick of your skin, Usted toma una muestra de su piel o de un cabello. spit on a cotton swab. Usted se toma con un cotonete una muestra de saliva. It's you. ¿Y qué es eso? Es usted. Y no es solamente algunos de ustedes, actualmente es usted mismo, porque cuando mira por el microscopio toda su identidad está en esa muestra. Podemos identificar todo en su cuerpo que era físico. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? That microscope they've got. Eso es lo que hace el microscopio, Not too long ago. pero él no lo sabía hace un tiempo, la persona que lo examinó, pero aún hablando físicamente, usted puede ver que eso es usted. Pues como Dios no puede ser tocado por muerte, no hay muerte en Él, no hay tinieblas en Él, no hay fortaleza en Él. Cuando Él envía algo de sí mismo, es Él y se convierte en Él y Él está tan vivo como Él es. So when the word Así es que cuando una palabra de dentro de Él y Él envía esa palabra o sale de Él está en esa palabra. and he is in whatever Y Él está into existence, en lo que sea que se convirtió en existencia, está vivo con Él. La intensidad de la creación fue para esto continuar, que Él está vivo en todas las cosas. yeah, it's amazing. Es algo maravilloso, asombroso. So he released
Así es que Él se envía a sí mismo, que es la palabra, a través de la palabra hablada. See, the word was in Así es there que la before it palabra was estaba spoken, dentro but it antes was de ser released hablada, pero through fue the spoken enviada a word. través de la It's expresión. called Rhema. Eso es lo que se llama rema. That's the light. That's the Esa es la revelation. luz, That's es la the revelación, revealing. es Instead la, of revelation, put it that way. That's the revealing. es la Something in revelación. him Algo came de out. Él que sale, That was in him was algo que estaba revealed. dentro de Él que fue manifestado. So you look at all those little bugs, Así those es little que creatures, mira flowers, and esos all the things, and insectos the y way it esas all works flores y together. todas las How does it cosas. reveal itself No and how it works solamente together? eso, It sino como reveals todo him. trabaja, se revela lo revela a Él. Y aún bajo la influencia de la maldición, es aún una imagen de Él. You can still see him in it. Pueden verlo en So ello. now, let's Así go es to que John ahora again, John busquemos chapter 1, otra vez Juan capítulo and look 1 at verse 14. y veamos el verso 14. And the word Y la palabra se convirtió en carne. Now, this word that became Esa flesh, palabra this que is se not just convirtió en carne one piece of the word. This no is es not un pedazo just, de la palabra, this is ni not una just parte de la like he said, palabra, light no es be, como and que light dijo was. la When he luz said se light be, it was volvió just real. light. Y cuando se volvió la luz When fue he said solo light vida. be, Cuando él the dijo sea la foundation for luz, everything was there. el We still fundamento de had to todo estaba ahí, pero bring forth teníamos the que earth, the expresarlo y vegetation, traer the la animals, tierra, la the fish, and vegetación, the los birds, and animales, so los forth. pescados, So when las he said aves. light, it was Así just es que light. But cuando now él dijo this que sea word, la luz, esta palabra that became flesh, que se volvió was that carne presence of the fue word esta in presencia God. de la palabra en It was Dios, all que era toda la all palabra. that presence Toda of the esta word. presencia That de la palabra, every aspect of todo God. aspecto de Dios. We were talking last night Anoche about estamos hablando sobre de ser un lingüista, una persona lingüística, that God is the linguist. que Dios es el especialista en un lenguaje, la comprensión del lenguaje, el punto de la So the comunicación. word, Así es que the la word palabra became se convirtió en Some carne. people think that sounds Algunas kind of personas like piensan Jesus que eso es became a man como and just Jesús, que es popped in the como earth somehow. un extraño que No, vino a la he came tierra. exactly Él the vino same way exactamente del Adam mismo did. modo que vino Adán. Back to Genesis chapter 1, Regresando a Génesis capítulo 1, verse 26. el verso And 26. God said, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, and let them have conforme a complete nuestra authority over the semejanza, y fish of the sea, señoreen the los birds of peces the del air, mar, the en las earth, aves de los every creeping cielos, thing en that's las on the bestias, earth. en toda la tierra So y God en todo created animal que se man in his arrastra own sobre la image. tierra. In Así the es que image creó and Dios al likeness hombre of a su God imagen, a created imagen de him, Dios male lo and creó, female created him. varón y hembra los The creó. Hebrew says in En Genesis hebreo 1:26, dicen, it en says, Génesis 1:26 and dice, remember where we've y been doing here, recuerden lo que estamos haciendo been aquí, saying, está light declarando, be, luz, manifiéstate, luz we se echa. make man in Nosotros our hicimos image. al hombre a nuestra imagen. Have dominion. Ten dominio. Those are the words he Esas son spoke. las palabras que él habló. Nosotros. Who is the we in this? ¿Quién es Who's el we? nosotros Look at aquí? 1 ¿Quiénes John somos chapter 5. nosotros? Primera de Juan, capítulo 5. John 5. Primera de Juan, capítulo There are 5, three verso 8. witnesses in heaven. Y tres son los que dan testimonio en la The tierra: Father, the Word, el and the Espíritu, Spirit. el agua y la sangre. Did that ever bother you that it didn't say ¿Alguna Father, the vez Son, and the Spirit? le molesta alguna vez que no dice el Padre? No todo esto que él ya dijo el Padre, el agua y el Espíritu. Tres testimonios en la tierra: el The Padre, Word, la and the palabra Spirit. y el Espíritu. So when he said, Así es que cuando él dice, let us, we make man, nosotros God the hagamos Father, al hombre, es Dios el God the Padre, Word, Dios la palabra and God the Spirit, y Dios el made Espíritu, man hagan al hombre in the image of the en la imagen de los tres. same way he had been, only Al this mismo time, modo when que he él lo said, let hizo, us, it's pero solamente que esta vez somos that's going with nosotros this man. que vamos a estar dentro de este hombre. So why didn't Jesus
Así es que, porque Jesús no vino del mismo modo que todos los demás después de Adán, porque Adán había pecado y eso había corrompido el procedimiento. El pecado de Adán demandaba una pena de muerte y no morir, no solamente enterrado, sino una muerte eterna. El pecado de Adán mereció un castigo eterno. El pecado de Adán, la justicia para ese pecado demandó maldición eterna y separación de Dios porque no había modo de regresarlo a Dios. Él había salido de Dios. Así es que, ¿qué tenía que suceder? Pues un hombre tenía que pagar el precio, no había nada calificado. Así es que Dios, la palabra, se volvió carne. Dios, la palabra, se volvió carne y habitó en medio nuestro. Una persona, un hombre, un ser humano, para sentir lo que sentimos, puso a un lado todo atributo eterno, celestial, la palabra suprema, la palabra, la persona de la palabra. Uno con Dios, era Dios, trajo toda la creación en existencia y Él puso todo a un lado y tuvo que someterse a sí mismo. ¿Qué significa? Él tuvo que someterse a todas las expresiones escritas de sí mismo y las sometió como una persona capaz de fallar, capaz de pecar, capaz de escoger. Claramente la palabra dice que Él fue tentado. Si Él no hubiese sido capaz de pecar, entonces no hubiese existido tentación. Si no hubiese sido capaz de morir, Él no hubiese muerto. Si Él no hubiese sido capaz de tener una separación espiritual, no hubiese ido al infierno y pagar el precio. Así es que Dios, la palabra, se puso carne, se volvió carne y se sometió a sí mismo como una persona para todo aspecto, toda demanda, todo criterio. Y no solamente bajo los mandamientos de esto, sino en todo lo que es dictado que iba a suceder. Todo lo que declaró que esta persona tenía que ser, todo lo que es declarado y cumplir sin fallar en nada. Jesús dijo, sin fallar ni una puntuación, ni un tilde de esta palabra. Y todo lo que Dios prometió, todo. ¿Recuerdan lo que dijimos? La palabra, no había nada que escapa a la palabra. La pasado, presente, futuro, no hay nada. Y Él tuvo que caminar en línea y en la luz de la plenitud de esa palabra. Y esta expresión hermosa y perfecta de Dios se manifestó y caminó un camino asqueroso. En Hebreos capítulo 1, en muchas revelaciones separadas. La creación, ¿qué es la creación? Son revelaciones separadas, sea la luz, la tierra, vegetación, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, criaturas, el hombre. Todas ellas fueron revelaciones separadas. Entonces la palabra, Dios comenzó a expresar todas estas cosas a través de las personas.
Eso las dio a Adán y entonces la única manera de expresar a sí mismo a través de las personas, uno tras otro, buscar un hombre que le escuchara, que corrigiera aquello, corrigiera lo otro. More revelation. Más revelación, más revelación. Por eso es que se puede decir que la Biblia es una revelación progresiva de Dios. Más revelación, hasta que vino Jesús. Y cuando vino Jesús dice, In these last days, en estos últimos días Él nos habló en la persona de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, reaches of el space, cual the siendo el ages of resplandor time, de su gloria, he made and produced and Él built, vino y upran produjo y and arranged edificó y in all los order. operó. The Word did that. El mundo, la palabra hizo esto. La palabra creó las edades, espacios, creó el tiempo, Created the order that it's creó el orden que las cosas deben ser hechas, He is the el sole cual, expression siendo of su the glory of expresión única de la gloria de Dios, siendo el resplandor de su gloria, those revelations. todas esas revelaciones se unieron en Jesús. And yet, Y aún he's a man. Él era hombre. Él es un hombre. Él es un hombre. Es un hombre. He became the light being, the outrage, Él the radiance of the divine. convirtió en la He is the sustancia, la presence radiancia. and the image of Es la God. imagen perfecta de Dios, de su naturaleza, Upholding and maintaining sosteniendo todas las propelling the cosas universe y by his mighty empujando word. el universo con su poderosa palabra de poder. Y cuando se ofreció a sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad divina en las alturas. Hay dos palabras en griego que describen la palabra, que una es logos y otra es rema. Rema ya la describimos. Es ese pensamiento, esa existencia, esa persona dentro de Dios que es enviada a través de la palabra hablada de Dios que revela a Dios. En esa palabra hablada está la revelación. Pero ¿cómo puede esa palabra hablada alcanzarnos? ¿Cómo esa revelación nos puede llegar? ¿Nos podemos entonar así en el aire? Esas palabras aún están vivas. Dios las habló. La palabra dice que Él está sosteniendo todas las cosas con su palabra. ¿Y qué sucede? Fue Moisés a la montaña. Eso fue lo que sucedió. En ese día, Dios le dio luz, el Torah, la palabra escrita de Dios. Así es que Jesús es la palabra rema y la palabra logos manifestado. Toda revelación que está contenida en las múltiples revelaciones que han sido escritas se unieron en la expresión completa de Jesús. Y quiero leerles algo. Tengo que leerles esto. Así es que, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo, yo les voy a dejar. Y ellos se entristecieron, no podían entender. Y él dice, ¿por qué están entristecidos? No les dije, ¿por qué están entristecidos? Yo voy a regresar. Yo voy a ir al Padre, ¿qué dice? Pero Jesús dijo en Juan 16:28, yo vine de dentro del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejó al mundo y voy al Padre. Él salió del Padre y vino al mundo. Y otra vez está dejando el mundo y y regresa de nuevo al Padre. Eso mismo es repetido en Juan 7:29 y 23, en Juan 17:8, 11 y 23, Juan 14:2, Juan, si puedo discernir lo que escribí.
Juan 1:28, Juan 14:10 and many others that my y otros, y no puedo entender lo que escribí porque mi tinta se ha regado. Escuchen esto, en todas estas partes habla de cómo Él salió del Padre y va a regresar. Y lo mismo que está escrito habla de lo mismo. Nosotros salimos del Padre y regresamos. La palabra de Dios vino del Padre y va a regresar. Y ahora nos está dando esa misma palabra. Pero escuchen esto. don't let your hearts be troubled. No se entristezcan vuestros corazones. Creen en Dios, confíen en mí. In my Father's En la casa de mi Padre hay muchas moradas. and if it weren't so, Y si no fuera así, se los hubiese dicho, porque yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, que donde yo esté, así ahí también estén ustedes. Aleluya. Aleluya. that down to a little De algún modo pensamos que es una pequeña cabaña en gloria, pero Jesús salió. Están sentados conmigo en el trono de mi Padre, en el trono de mi Padre, en el trono de mi Padre. how can that be possible? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque en Primera de Pedro dice que fueron nacidos de nuevo no de una semilla corruptible, pero una incorruptible que es la palabra de Dios. Same word. Esa misma palabra que fue plantada en el vientre de María se hecho carne y salió del vientre de una virgen, la expresión sólida del Dios mismo. The same word. La misma palabra que está plantado en tu espíritu y tú fuiste nacido de nuevo, no por una semilla corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y habita por siempre. ¿Dónde vive y habita? En Él. En Él. So we go to this Así es que vamos a esta palabra. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que esté en Él y vamos a buscar que esté en nosotros. bring those two together. Y usted une estas dos cosas del mismo modo que Dios las une, hablando su palabra. When we say what he Cuando decimos lo que Él dice, lo que está en Él, lo que está en nosotros, se une y sale, despega. and the mission is to Y la misión es penetrar a nosotros al mismo modo que está penetrada en Él. do that. Lo podemos hacer, no lo podemos hacer por nosotros. ¿Qué hizo? Él envió a Dios el Espíritu para estar con nosotros, para guiarnos Into the truth. a la verdad. We just can walk. No in podemos God. caminar en Dios y salir de Dios y caminar en la verdad y estar en la verdad y estar en Dios mientras la verdad está en nosotros y estamos en la verdad y estamos uno con Él. Y Jesús dijo esto en Juan 17, le dijo, Padre, yo te pido que tú les ayudes a ver que ellos sean uno del mismo modo que tú y yo somos unos con el otro. I and them, you Yo en Él y yo en ellos y tú en mí, que seamos uno perfectamente unidos para que el mundo vea y reconozca que tú me enviaste y que tú los amas del mismo modo que me amas a mí, que me amas a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que mediten lo que es que está poniendo en su boca. you get to act like God. Usted puede actuar como Dios. You get to bring it out of you by Puede saying what he sacar says. de usted diciendo lo que Él dice cuando Él dice. And it's as quick and alive. Y es tan viva y tan rápida. Es Dios en nosotros y podemos mirar, podemos ver lo que está en nosotros, mirarnos dentro de nosotros. ¿Qué veo dentro de mí? Victoria. Veo victoria en mí. Entonces la victoria, manifiéstate. Por eso es que le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuáles son las palabras? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué puedo ver, qué veo dentro de mí que puede arreglar esto que está pasando? Que crea algo bueno, que arregla lo que está aquí. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. So the integrity Así es que la integridad de la palabra es same. lo mismo que la integridad de Dios mismo. Now we feed on that. Nosotros nos alimentamos de esa integridad para formar y cambiar la manera de pensar yendo a la palabra. Y en la palabra está el mismo poder y revelación que es Dios mismo que puede arreglar nuestra manera de pensar si nos inclinamos a ellos y no argumenta con ella.
Aleluya. Gloria a Dios. Father, we thank you. Padre, te damos gracias por ayudarnos en esta noche a entender a Jesús, Understand the para word. entender la palabra. So now, if you hear that Y ahora, si usted escucha esta canción que estaba cantando Aubrey, by his word, por su palabra, yo no tengo temor. Por su palabra, la muerte no me puede tragar. can we sing that one? ¿La podemos cantar? Pongámonos de pie, hermanos. Cante esto con todo esto en mente. Por su palabra no existe el temor en mí. Por su palabra la muerte no me puede tragar. Por su palabra tengo prosperidad. Por su palabra la enfermedad no puede permanecer en mí. Por su palabra camino en victoria. Por su palabra yo he sido liberada. Por su nombre no hay temor en mí. Por su nombre la muerte no puede tragarme. Por su nombre tengo prosperidad. Por su nombre la enfermedad no puede permanecer en mí. Por su nombre yo camino en victoria. Y por su nombre yo he sido hecha libre. Por su sangre, aleluya, no existe temor en mí. Y por su sangre la muerte no me puede tragar. Por su sangre tengo prosperidad. Por su sangre la enfermedad no puede habitar en mí. Y por su sangre yo camino en victoria. Y por su sangre yo he sido liberada. Aleluya. Por su sangre caminamos en victoria. Y por su sangre somos liberados. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Saben por qué el nombre? Porque el nombre puede hacer todas esas cosas como la palabra, porque en su nombre representa a Él todo lo que es Él, y todo lo que Él es la palabra, y la palabra es lo que es Él. Así es que en su nombre, cuando usted dice el nombre de Jesús, usted dice Génesis a Revelación. Aleluya, aleluya. Aleluya. Un minuto más. Así es que los ministros del altar si pasan adelante y el pastor George venga adelante. Con la palabra, pongámonos de acuerdo. Me acaban de decir que uno de nuestros miembros, el hijo de uno de nuestros miembros de 3 años ha sido llevado al hospital por helicóptero. Así es que vamos a traer a este niño a la palabra viviente y viva de Dios. Y la palabra dice, yo envié mi palabra y los sané. Yo envié mi palabra y la palabra los sanó y los sané. Así es que, Padre, nosotros venimos unidos en esta noche
en un acuerdo sólido por esta familia. Diablo, tú quita las manos de este niño. Quita tus manos de este niño. Déjalo ir. Y yo decreto la palabra de Dios. Yo decreto la palabra viviente de sanidad, liberación sobre y dentro de este niño en este momento. Y nosotros declaramos, y nosotros hablamos, declaramos, sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oremos en el Espíritu Santo, hermanos. Oh, rakashenda, la rakasinda, karabakashanda. Oh, liaramakasenda, rakashia, ramakasanda, halarakashanda. Oh, la rakasika, la rakashina, mamasia. Oh, rakasika, ramasika, rakashira, sikarapashika, rabasiraba, sikarikarbas, karakasika, la rapakash. Sikarabasika, la rakashenta, kastia. Sí, Señor, en Rakasika Rakashi Basia, oh Rakasika la Rakashena Masia Rakasia. Sí, Señor, interrumpimos esta asignación. En el nombre de Jesús, puertas. Señor, arregla esto. Gracias, Señor. Sika Rakasika Rakashera Basika la Rakashanda Basaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Garagashana Maseka. Para Sikarabakasia, la Rakashanda Basaya, la Rabakasia. Y a la Mamasanda Rakasika, Rakasia, Rakasira Basi. Olia Rabakasika, la Rakashana Mabusika, la Rabakasia, la Rabashana Maseka, la Makaya. Y a la Rabakasika, la Rakasia. Basika, Rabakasika. Gracias por ayuda, Maestro. Gracias. Victoria. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria sea su nombre. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos firmes con respecto a esta iglesia y el cuerpo de creyentes de esta iglesia. El sarampión trató de penetrar y trató de tumbarnos, pero sabemos que eso es imposible. Mientras estamos estamos firmes en tu palabra, mientras tomamos nuestro lugar correcto en tu palabra, justo en tu palabra, no podemos ser vencidos. No podemos ser vencidos. Nosotros rehusamos renunciar y darnos por vencidos. Y esta iglesia camina en perfecta y divina salud. Yo lo declaro en todo cuerpo aquí. Yo lo declaro el poder de sanidad de Dios, la vida de resurrección que vive dentro de nosotros, el poder de la resurrección. Somos los victoriosos en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Y nosotros estamos sanos en este momento. Nos declaramos sanos en este momento. Declara, yo estoy sano en este momento. De acuerdo a la palabra de Dios. Este niño está sano en este momento. De acuerdo a la palabra de Dios. Démosle a Dios alabanza y honra, honor y gloria por esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, alabado seas, Padre.
Alabado sea Señor, alabado sea Señor, alabado sea Señor, alabado sea Señor. Ricasía la rabacashenda masea. Vasikaraka, sikaraka, shirba, sikara, vasikalaraka, sikalarabakashia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Nosotros caminamos en victoria, correcto, todo el tiempo, correcto. Todo el tiempo. A doquiera que vayamos, donde quiera que estamos, caminamos en ese lugar de victoria total en Cristo Jesús. Totalmente, totalmente y completamente. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por mi congregación preciosa. Yo te doy gracias, Señor, que tú nos has elevado en esta noche. Gracias que venimos a un lugar más alto en ti. Te doy gracias por el crecimiento acelerado, aceleración, sumersión total que produce aceleración en la renovación del entendimiento, en la sanidad del cuerpo, Padre, en el desarrollo del espíritu, la fortaleza de nuestra fe y el despegue de nuestras vidas al futuro. Y te damos gracias por esta palabra y oramos por la pastora Terry. Gracias por ungirla para esto en esta noche, Señor. Estamos anticipando mañana en la noche porque vamos más alto, más profundamente, más allá de lo que hemos estado antes. Te damos un grito de victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. El que necesite oración esta noche, por favor, pase al altar. Van a estar ministrando los ministros de música por un tiempo más. Dios los bendiga, pero siéntanse libres de pasar adelante. Dios los bendiga.